Muy buenas, le habla Joaquín Enzumala Cardoso. Actualmente estoy realizando una maestría en Derecho Penal y Criminología en la Universidad Bicentenario de Aragua, en la República Bolivariana de Venezuela. El taller que se me asignó la profesora doctora Yerimi Colón Poima es sobre el derecho procesal penal, el trámite del sobreseimiento. Es importante tener claro que en el proceso de los actos conclusivos, como están establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal, uno de los elementos que penaliza el proceso de acusación, de investigación, es el sobreseimiento. Yo considero que antes de abordar el trámite de sobreseimiento debemos tener claro su concepto y cuándo resulta el sobreseimiento. Este constituye una forma anormal de terminación del proceso, y esto refiriéndose al doctor Pérez Sarmiento en el comentario del Código de Procesal Penal, en la página 352, expresa lo siguiente: los efectos de sobreseimiento son idénticos a la sentencia absolutoria firme, y lógicamente la persona respecto a la cual ha operado el sobreseimiento en el juicio no irá al juicio oral, por lo cual se dice que el sobreseimiento es una forma anormal de la terminación del proceso penal. El sobreseimiento lo encontramos estructuralmente ubicado en las reglas establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal venezolano, en el libro segundo del procedimiento ordinario, título 1, fase preparatoria, capítulo 4, de los actos conclusivos, desde el artículo 300 hasta el artículo 307. El sobreseimiento procede cuando el hecho que motivó la apertura de la obligación resulte inexistente, y en eso tenemos que estar bien claro que ahí se debe de aplicar la herramienta que se prevista en la teoría del delito, la cual es la acción, el tipo, lo antijurídico y la culpabilidad. Si no existe ningún otro elemento planteo material del delito, eh, procede el sobreseimiento, porque si hay la acción, pero esa acción no está tipificada, no hay delito. Entonces es importante tenerlo bien claro. Este, en los trámites del sobreseimiento, que es lo que toca me toca a mí tocar este debate, normalmente y como regla del otorgamiento o no del sobreseimiento debe debatirse en audiencia oral con todas las partes interesadas. El trámite que está establecido en el artículo 305 del Código Orgánico Procesal Penal venezolano se refiere únicamente al debate sobre el sobreseimiento que se solicita en la fase preparatoria, y quizás al que pudiera celebrarse en la etapa de preparación del juicio oral, pues el sobreseimiento que puede otorgarse en la fase intermedia se debate en la audiencia preliminar, y el que se solicita en juicio oral conforme al artículo 31 del Código Orgánico Procesal Penal se debate en la audiencia de juicio. En el caso del sobreseimiento que se solicita en la fase preparatoria, si el juez no acepta la solicitud, enviará la actuación al fiscal superior del Ministerio Público para que rectifique o no ratifique la posición del fiscal, perdón, la petición del fiscal. Y si el fiscal superior del Ministerio Público no estuviera de acuerdo con la solicitud de sobreseimiento hecha por el fiscal del caso, ordenará a otro fiscal que formule la acusación a otro acto conclusivo. O puede ser un acto conclusivo, puede ser otro acto conclusivo, el archivo fiscal, o perdón, el archivo judicial. Es importante que en otro momento hablaremos de ello. Yo creo que sí es importante tenerlo bien claro. Si el fiscal superior del Ministerio Público ratifica el pedido de sobreseimiento, el juez tendrá que acordarlo, pudiendo dejar salvo su opinión en contrario. En el acta que se va a levantar, fija su posición si el juez no está de acuerdo con el sobreseimiento. Pues nadie puede obligar al Ministerio Público a que acuse, según el artículo 11 del COC. Sin embargo, queda abierta la posibilidad de que la víctima pudiera presentar su acusación particular propia, y que sobre la base pudiera irse a juicio oral. Esta posibilidad ha sido reconocida en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en su sentencia número 3267 del 20 de noviembre de 2003, recaída en el célebre caso de Improca, a instancia de la víctima Francisco Porco Gallina Puliese, de aplicación vinculante y obligatoria.
Los invito a que revisen esa sentencia que es vinculante. El aspecto jurisdiccional, que es el otro tema que la doctora Yanine Conocoima me asignó, el aspecto jurisprudenciales, es importante que la doctrina establecida de manera reiterada y pacífica por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, el sobreseimiento en principio declara con fundamento en las causales establecidas en los numerales 1 y 2 del artículo 300 del COP, no puede ser dictado en la audiencia preliminar, por cuanto su adopción es materia de fondo. Eso es importante tenerlo claro, que amerita el análisis de las pruebas aportadas por las partes, todo lo cual es propio de la fase del juicio. Yo me voy a referir a una decisión, jurisprudencia de la Sala Penal, que ha señalado lo siguiente, y si es posible voy a dar lectura a esta decisión, que es la siguiente. Abro comillas, punto suspensivo, porque realmente la sentencia es larga, pero es importante esta acotación que dice lo siguiente. Si bien que el Código Orgánico Procesal Penal permite al juez de control, una vez finalizada la audiencia preliminar y en presencia de las partes, atribuir a los hechos una calificación jurídica de carácter provisional distinta a la acusación fiscal, y eso está establecido en el artículo 330 del COP, expresando sucintamente en el auto de apertura a juicio los motivos en que se funda y las razones por las cuales se aparte de la calificación jurídica de la acusación. Eso está sustentado en el artículo 331 del COP. No es menos cierto que si el cambio de calificación conlleva el sobreseimiento de la causa, por cualquiera de las causales de procedencia, esta potestad está limitada cuando, en virtud de la naturaleza de la causal, esta solo puede ser deducida en el debate oral y público. ¿Cuál es el caso de auto? Es una sentencia número 013 del 8 de marzo de 2003, proferida por la Sala de Casación Penal, con ponencia del magistrado, el doctor Héctor Coronado Flores. Igualmente tenemos otra decisión, que es en relación a la equiparación del sobreseimiento a sentencia, proceso a seguir. En la sentencia 535 de la Sala de Casación Penal del expediente C04-0562, de fecha 11 de agosto de 2005, dice lo siguiente. A pesar que los artículos 324 y 325 del Código Orgánico Procesal Penal se refieren a la decisión que decreta el sobreseimiento como un auto, por la naturaleza de esta decisión, en cuanto pone a fin el proceso e impide su continuación con autoridad de cosa juzgado, debe equipararse a una sentencia definitiva, debiéndose atender a los fines de su impugnación a la disposición que regula la apelación de sentencia definitiva prevista en el artículo 2.1 del libro cuarto del Código Orgánico Procesal Penal. O sea, se toma esa decisión, esa sentencia definitiva, y la víctima puede apelar, de acuerdo como lo expresó el otro elemento que es importante, que es la naturaleza del sobreseimiento. Es importante tener eso claro, que la Sala de Casación Penal ha establecido cuál es la naturaleza del sobreseimiento. Y en la sentencia 517 de la Sala de Casación Penal, el expediente 050295 del 9 de agosto de 2005, expresó lo siguiente. El sobreseimiento es el pronunciamiento emitido por el órgano jurisdiccional competente que excluya posibilidad de que el Ministerio Público presente la acusación. Esto es un dictamen con forma de acto que en algunos casos puede tener efectos de verdadera sentencia, cuando tiene como fundamento motivos relacionados con el fondo de la cuestión penal, como en el caso de que el hecho no sea típico, o cuando concurre una causa de justificación, inculpabilidad o de impunibilidad. El sobreseimiento tiene eficacia con respecto con el contenido de la imputación, por lo tanto podría afirmarse que el valor del sobreseimiento es el mismo que le de una sentencia usuratoria firme y definitiva. Yo creo que es importante tenerlo claro, por cuanto el proceso penal, también la Sala de Casación ha sentado influencia en manera reiterada sobre la naturaleza del sobreseimiento. Hay otra sentencia, que es la número 368
de la Sala de Casación Penal del expediente 03337 del 10 de agosto del 2010, que dice lo siguiente: cuando el proceso penal se desarrolla de forma completa, concluye con una sentencia definitiva que condena o absuelve al imputado, pero no siempre el proceso llega a esa etapa final, sino que en muchas ocasiones, en consideración a causales de naturaleza sustancial, expresamente prevista en la ley, que hacen innecesaria su prosecución, se concluye anticipadamente en forma definitiva que el proceso ya concluye de manera definitiva, donde creo es importante la decisión judicial que detiene la marcha del proceso y le pone fin. De esta manera se constituye el solicitante. También me ha apoyado también en otras sentencias sobre los efectos sobre el seguimiento. Es importante tenerlo claro, y por eso es fundamental manejar mucho la teoría del delito, esos elementos de la teoría del delito que son esenciales. Y que me considero que hay que recordarlo, ¿no? Porque es fundamental, porque si uno va a tomar una decisión, un juez o la defensa va a alegar algún elemento para solicitar o sea, darle una buena defensa, y eso es importante que los que estamos en los operadores del derecho, los que trabajamos y que observamos estrictamente y cumplimos con la ley, es importante tener los elementos concurrentes de la teoría de la ley. ¿Cuáles son la acción, el tipo, la antijuricidad y culpabilidad? Si no existen esos cuatro elementos, se conjugan individualmente la pena. Si no se conjugan esos primeros, y el primer elemento, si hay una acción y esa acción no está en el catálogo de tipo del Código Orgánico, del Código Penal, y entonces es importante tener claro también a quién se le imputa el hecho. Entonces, los efectos del resarcimiento, la Sala de Casación Penal ha sido muy preciso. En la sentencia número 127 de la Sala de Casación Penal, del expediente 030091 de fecha 8 de abril 2003, dice lo siguiente: cuando el resolvimiento de la causa es dictada como acto conclusivo por alguno de los supuestos establecidos en el artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal de aquel entonces, ¿no? Claro, hay que tenerlo bien claro. Es decir, cuando el hecho objeto del proceso no se realizó o no puede atribuirse al imputado, cuando el hecho imputado no es típico o concurre una causa justificada, inculpabilidad o de no punibilidad, de certeza, no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no haya base para solicitar fundadamente el denunciamiento al imputado. Y cuando así lo establece precisamente este código, el sobreseimiento pone término al procedimiento y tiene autoridad de cosa juzgada, salvo como ocurre en el presente caso cuando la acusación haya sido desestimada por defecto en su promoción o en su ejercicio. El otro es sentencia, que está referida cuando el hecho no puede atribuirse al acusado. O sea, es importante esa herramienta de la teoría del delito. Lo reitero porque permite operar de manera eficiente y eficaz en la defensa. Y a los operadores, o sea, a los jueces actuar liberamente, objetivamente. En la sentencia 287 de la Sala de Casación Penal del expediente C06-0403 de fecha 7 de junio de 2007, dice lo siguiente: el verdadero enjuiciamiento solo debe ser sufrido por el imputado cuando existan elementos suficientes para ello. Elementos que deben ser necesariamente determinados de que el hecho delictivo existió y de que el imputado es el autor. De lo contrario, el juicio penal no podrá existir, y ante la inexistencia de relación jurídica material penal tampoco existirá parte en sentido material. La fase de investigación en el presente caso finalizó cuando el Ministerio Público decidió el sometimiento de la causa, porque el hecho de denunciar no es punible, esto es porque no existió delito alguno. Termino aquí con este taller sobre los trámites de sobreseimiento y la importancia que ella tiene y cómo es fundamental. Y reitero que, bueno, espero que sea importante para su conocimiento, que son aportes importantes,
y bueno, espero que mejores críticas y me hagan críticas constructivas, ¿no? Y me den su opinión a los operadores de justicia, porque es fundamental que el Estado democrático, social, de derecho y justicia resplandezca en todo el ámbito de la República Bolivariana de Venezuela. Muchísimas gracias.